No hay mayor revolución que convertirse en alguien que ya no necesita ser validado. Y no hay castigo más silencioso, pero demoledor, que la transformación interior. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y muchas veces, eso se expresa en nuestras relaciones, vínculos con personas que no supieron ver quién eras, hasta que ya no estabas ahí. Hoy quiero compartirte desde una perspectiva psicológica profunda las acciones que más desequilibran a alguien que no te valoró. No se trata de venganza, no se trata de orgullo, se trata de sanar, de transitar tu sombra y de reconstruirte, sin mirar atrás. Quédate hasta el final, porque la última acción es la que libera por completo tu alma de ese lazo invisible. No hay mayor revolución que convertirse en alguien que ya no necesita ser validado. Y no hay castigo más silencioso, pero demoledor, que la transformación interior. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y muchas veces, eso se expresa en nuestras relaciones, vínculos con personas que no supieron ver quién eras, hasta que ya no estabas ahí. Porque cuando dejas de perseguir aprobación y comienzas a caminar con propósito, algo cambia en ti. Ya no reaccionas, ya no explicas, ya no mendigas claridad. Y es en ese momento, cuando ya no necesitas ser reconocida, que más impacto causas. Porque la ausencia de necesidad brilla y descoloca. Especialmente a quien creyó que siempre ibas a estar disponible, esperando una señal, un mensaje, una oportunidad para volver. Hoy quiero compartirte, desde una perspectiva psicológica profunda, las acciones que más desequilibran a alguien que no te valoró. Pero no se trata de venganza, ni de estrategias para hacerlo sufrir. Se trata de sanar, de transitar tu sombra, de recoger cada pedazo de ti y reconstruirte sin mirar atrás, porque al final, lo más poderoso que puedes hacer es convertirte en alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Quédate hasta el final, porque la última acción es la que libera por completo tu alma de ese lazo invisible. Y cuando eso sucede, todo cambia. 1. Desaparecer sin explicaciones. No se trata de venganza. No se trata de jugar al misterio ni de aplicar ninguna estrategia para manipular. Se trata de respetarte. Desaparecer sin explicaciones no significa huir, significa elegirte. Significa mirar con honestidad una relación donde diste todo lo que tenías, y aún así no fue suficiente para que el otro te valorara. Significa cerrar la puerta sin necesidad de portazos, sin dramatismo, solo con dignidad. Carl Jung decía que el alma sabe cuando una conexión ya no le aporta crecimiento. Y a veces, el alma grita, pero otras veces, simplemente se va en silencio. La mayoría de las personas esperan una despedida formal, una conversación final, una última oportunidad para justificarse o defenderse. Pero cuando decides desaparecer sin explicaciones, estás rompiendo ese ciclo. Estás diciendo, sin decir nada, que no necesitas validar tu dolor para que sea legítimo, que tu intuición basta, y que el hecho de que algo te duela no significa que tengas que quedarte allí a entenderlo todo. La mente quiere entender, el alma quiere paz, y muchas veces la paz llega con la retirada, con ese acto de profundo amor propio que no busca herir al otro, sino salvarte a ti misma. Puede que sientas culpa al principio, puede que te preguntes si fue demasiado radical, puede que te asalten dudas. ¿Y si hubiera esperado un poco más? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si él cambia? Pero dentro de ti ya lo sabes. Sabes que te desgastaste intentando que viera tu valor. Sabes que te vaciaste para que él se sintiera lleno. Sabes que te quedaste cuando todo en ti te pedía que te fueras. Y ahora, estás tomando una decisión desde la conciencia, desde el merecimiento, desde el amor propio, no desde la necesidad. ¿Y qué pasa del otro lado?
¿Qué ocurre en la mente de alguien que estaba acostumbrado a tu presencia? ¿Tu mensaje de buenos días? ¿Tu forma de preocuparte? Primero, incredulidad. Luego, inquietud. Después, vacío. Porque tu ausencia, cuando viene sin explicaciones, no da lugar a respuestas fáciles. No hay excusa que calme la ansiedad. No hay control. No hay narrativa que le devuelva el poder. Tu silencio se convierte en un espejo. Uno en el que él empieza a ver todo lo que no hizo, todo lo que no dijo, todo lo que dio por hecho. Y eso lo confronta. Porque ya no eres la mujer que lo llamaba, que le insistía, que lo esperaba. Ahora eres la mujer que eligió desaparecer, sin previo aviso. Y esa es la señal más clara de que estás avanzando. Cuando desapareces desde el amor propio, no desde la rabia, tu energía cambia. Te vuelves más ligera, más enfocada, más presente para ti. Y aunque al principio haya momentos de duda, con el tiempo llega la certeza. No necesitabas una despedida, necesitabas una nueva vida. Además, al desaparecer sin explicaciones, estás rompiendo el patrón de sobreexplicar tu valor, de justificar tu presencia, de rogar por comprensión. Estás diciendo, confío tanto en mí que no necesito convencerte de que merezco quedarme. Eso, para el otro, es un terremoto emocional, porque toca directamente su sombra, su vacío, su desconexión, y aunque nunca lo diga, sentirá que perdiste algo muy valioso. Pero ya será tarde, porque cuando una mujer se retira en paz, no suele volver. Y es que no se trata de orgullo, se trata de lealtad a ti misma. Es entender que desaparecer no es desaparecer del mundo, es reaparecer para ti, para tus sueños, para tu paz mental, para todo lo que dejaste en pausa mientras intentabas sostener una relación que no te sostenía. Desaparecer es renacer. No en otro cuerpo, sino en el mismo, pero con otra energía, con otra mirada, con un no más firme, con un ya basta lleno de dignidad. Y sí, puede que duela, pero hay dolores que curan, y el dolor de irte de donde ya no te ven es uno de ellos. Así que si estás en ese punto donde tu alma ya no resiste más explicaciones ni más promesas rotas, desaparece, no por orgullo, por paz, por ti, por todo lo que mereces y que jamás vas a encontrar quedándote donde ya no eres tú. 2. No intentar demostrar nada. Uno de los momentos más poderosos en el proceso de sanación es cuando dejas de intentar probar tu valor. Cuando ya no necesitas que te entiendan, ni que te crean, ni que reconozcan lo que hiciste. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Y aceptar que no te van a entender como mereces, que quizás nunca lo harán, es el primer paso hacia tu verdadera libertad emocional. Porque cuando una persona te pierde y espera verte desesperada, rogando por ser escuchada, y lo que ve es calma, distancia y silencio, se quiebra por dentro, no porque lo hayas herido, sino porque lo desarmaste. Tu falta de reacción es la respuesta más fuerte. Tu indiferencia no es frialdad, es respeto propio. Y eso, para alguien que te daba por sentada, es el golpe más inesperado. Durante mucho tiempo te esforzaste en explicarte, en justificar tus emociones, en demostrar que tu amor era real, que tus límites no eran ataques, sino formas de cuidarte. Y aún así no te entendió, no quiso verlo, no estuvo dispuesto a sentarse contigo en el mismo nivel emocional. Y ahora, cuando decides soltar la necesidad de ser comprendida, estás diciendo, no necesito que me veas para saber quién soy. Eso cambia todo, porque muchas veces las personas siguen en nuestra vida no porque nos valoren, sino porque nos tienen controladas. Saben que, en el fondo, aún deseamos ser vistas, que si nos llaman, responderemos, que si nos justifican su ausencia, les daremos otra oportunidad. Pero cuando ya no hay nada que demostrar, nada que aclarar, nada que salvar, la energía cambia, y quien pensaba que aún podía volver a ti con las mismas palabras,
los mismos gestos, las mismas excusas. Se encuentra con un muro invisible, un muro hecho de conciencia, de autoamor, de una verdad innegociable. Mi paz vale más que cualquier reconexión. Ese es el verdadero poder, porque no te estás yendo con rabia, no estás respondiendo con ironía, no estás publicando indirectas, estás en silencio, estás viviendo, estás sanando, y quien esperaba un drama recibe una lección, una que no puede evadir, una que lo confronta, porque no estás intentando demostrar que eras buena, que eras fiel, que lo diste todo. Ya no estás en el campo de batalla, ya no estás peleando por un lugar en la vida de alguien, estás ocupando tu lugar en tu propia vida, y esa energía, tan firme y tan suave a la vez, se siente, desde lejos, desde el alma. A veces, quien no te valoró siente el golpe cuando no recibe el mensaje que esperaba, cuando su cumpleaños llega y no hay texto tuyo, cuando algo le sale mal y no estás ahí para consolarlo, cuando aparece una canción que solían compartir y tú ya no estás para comentarla, y es ahí cuando comprende que ya no estás tratando de probarle nada, que no estás buscando que vea tu luz, que ya no esperas que te reconozca, porque tú ya te reconociste, y eso es irreversible. Cuando dejas de intentar demostrar tu valor, dejas de ceder tu poder, dejas de depender emocionalmente, dejas de reaccionar desde la herida, y comienzas a responder desde la sanación. Eso no significa que no duela. Claro que duele, pero es un dolor distinto, un dolor que no paraliza sino que libera, un dolor que no te deja atrapada, sino que te empuja hacia adelante, porque al dejar de demostrar, comienzas a manifestar. No necesitas gritar que mereces amor, lo irradias. No necesitas insistir en que eres suficiente, lo encarnas. Y entonces el universo responde. Las personas adecuadas comienzan a llegar, y las que no estaban alineadas con tu verdad desaparecen por sí solas. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como ese camino hacia ser uno mismo, más allá de lo que los otros esperan. Y dejar de demostrar es parte de ese viaje. Es reconocer que no necesitas ser aprobada para ser valiosa, que tu autenticidad no depende de los ojos ajenos. Así que si sientes que estás en ese punto, donde ya no quieres convencer a nadie de tu valor, abraza ese momento. Es sagrado, es tu despertar, es la prueba de que estás volviendo a ti, y cuando lo haces, todo cambia. Ya no te preocupas por lo que piensa quien te dejó ir, ya no te desgastas esperando una disculpa, ya no te rompes por alguien que no supo amarte, porque te tienes a ti, y eso es más que suficiente. 3. Hacer silencio emocional. Hay un tipo de silencio que no se grita, no se publica, no se disfraza de indiferencia. Es un silencio que nace del alma y se instala como una presencia serena, imparable y transformadora. Hacer silencio emocional no es dejar de hablarle al otro, es dejar de hablarnos a nosotras mismas desde el dolor. Es ese momento en el que dejas de preguntarte por qué no te eligió, por qué no te valoró, por qué no luchó por ti. Es cuando haces las paces con no tener todas las respuestas. Carl Jung decía que lo que más duele no es lo que nos pasó, sino lo que nos seguimos diciendo sobre lo que nos pasó. Y el silencio emocional es exactamente eso. Dejar de repetirnos la misma historia desde la herida. Dejar de buscar señales donde ya no hay nada. Dejar de justificar al otro para no enfrentarnos con la verdad. No quiso quedarse, pero también es dejar de culparte, de dejar de creer que si hubiera sido más esto o menos aquello, todo habría sido distinto. Cuando haces silencio emocional, algo profundo ocurre. Tu sistema nervioso se relaja, tu mente se aquieta, tu cuerpo deja de anticipar, y de repente, todo lo que parecía insoportable se vuelve manejable, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque dejaste de luchar contra él, porque el ruido interno es la peor cárcel emocional, y muchas veces
ese ruido no viene del otro, sino de tu propia necesidad de entenderlo todo. Pero hay cosas que no se entienden, solo se aceptan, se integran y se sueltan. El silencio emocional no es ausencia de emoción, es presencia total, es habitar tu cuerpo sin escapar, es quedarte contigo sin anestesias, es mirar tu reflejo y decir, aún con todo lo que me rompió, sigo aquí, y estoy sanando, y desde afuera eso se siente. La persona que no te valoró, esa que esperaba que buscaras, que lloraras, que exigieras respuestas, empieza a sentir un vacío que no viene de ti, sino de su propia sombra, una sombra que evitaba mientras tú llenabas todo con tu energía. Y cuando esa energía se retira, cuando no hay drama, ni súplica, ni reclamo, solo silencio, solo calma, solo un cierre invisible pero definitivo, el impacto es brutal, porque quien no te valoró no contaba con tu silencio, pensaba que ibas a seguir ahí, incluso sin voz, incluso en espera. Pero el silencio emocional no es pasividad, es renacimiento. Es la prueba de que ya no vives desde el apego. Es el signo claro de que estás dejando morir lo que alguna vez quisiste, para volver a ti. Y volver a ti es lo más aterrador para alguien que te tuvo sin merecerte, porque ya no te puede controlar. Ya no puede prever tus reacciones. Ya no tiene acceso a tu energía. Y aunque no lo diga, lo siente. El silencio emocional deja preguntas abiertas en quien te perdió. ¿Ya no le importo? ¿Realmente me soltó? ¿Está con alguien más? ¿Acaso todo lo que vivimos no significó nada? Pero tú ya no estás ahí para responder, y eso es lo que más duele, no porque lo hagas con intención de herir, sino porque, simplemente, ya no necesitas estar, ya no estás disponible, ya no estás en el mismo nivel emocional, estás en otro lugar, un lugar donde el respeto por ti misma es más fuerte que cualquier deseo de volver a lo que te dañó, un lugar donde tu energía es sagrada, donde tu paz no tiene precio. Carl Jung decía que la curación no viene de evitar la oscuridad, sino de confrontarla. Y el silencio emocional es precisamente eso, una confrontación interior. Es sentarte contigo misma y sostener el dolor sin proyectarlo. Es dejar de reaccionar para empezar a responderte. Y en ese proceso, te haces poderosa, inquebrantable, ligera. Ya no llevas peso ajeno, ya no cargas expectativas rotas, ya no llevas culpa por haberte amado demasiado. Estás en paz, y esa paz, aunque parezca invisible, grita, resuena, rompe, porque quien alguna vez te tuvo, esperaba que fueras caos. Pero fuiste silencio. Y eso, mi amor, es revolución. Así que si hoy estás en ese proceso, si estás aprendiendo a hacer silencio sin represión, sin miedo, sin máscaras, sigue ahí. No retrocedas, no expliques. No respondas mensajes que solo buscan probar tu reacción. Recuerda, no tienes nada que demostrar, no tienes nada que justificar. Tu silencio es tu poder, y en ese espacio estás naciendo de nuevo. 4. Convertirte en una mujer impredecible. Nada perturba más a alguien que creyó tenerte completamente descifrada que tu transformación, pero no cualquier transformación, sino esa que no se anuncia, que no pide permiso, que no avisa, solo ocurre. Convertirte en una mujer impredecible no significa volverte alguien inestable o dramática. Significa que ya no respondes desde la programación automática. Significa que tus decisiones ya no están condicionadas por el miedo, la dependencia o la necesidad de ser querida. Y eso descoloca, especialmente a quien creyó que siempre ibas a responder igual. Con el mismo sí, rápido. Con el mismo te extraño, inmediato. Con el mismo corazón abierto, aún después del abandono. Una mujer impredecible no juega con los demás, juega con su sombra y la abraza. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete
y lo que aceptamos nos transforma. Y tú te estás transformando. Ya no actúas por impulso, ya no reaccionas para retener, ya no haces escenas para llamar la atención. Tu imprevisibilidad viene de la conciencia, de la claridad, de la libertad interna. Hoy puedes contestar un mensaje o no. Hoy puedes perdonar o simplemente soltar. Hoy puedes mirar una foto sin que te quiebre. Y todo eso no porque hayas dejado de sentir, sino porque has aprendido a regular tus emociones. Y esa versión tuya, estable, consciente, libre, es absolutamente desconcertante para quien te conoció en tu versión más vulnerable, más dependiente, más rota, porque ya no sabe qué esperar, ya no sabe si volverás, ya no sabe si extrañas, ya no sabe si piensas en él, y en esa duda se ahoga, porque la certeza de que siempre ibas a estar desapareció. Una mujer impredecible no se pierde en juegos. No necesita dejar de responder para generar misterio. Ella es misterio, porque no se repite, porque no vuelve a donde fue maltratada, porque cada versión suya evoluciona. Y eso es devastador para quien esperaba verte igual. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú sanas, el otro se queda en pausa, queriendo que nada cambie, que todo vuelva a ser como antes. Pero ya no hay antes, ya no eres la misma. Hoy decides desde tu amor propio, desde tu intuición, desde tu verdad. Y tu imprevisibilidad no se basa en un hoy te bloqueo y mañana te hablo. Se basa en una coherencia tan sólida que deja sin herramientas a quien se alimentaba de tus reacciones. Porque tu poder no está en el no te necesito, sino en el me elijo. Carl Jung también decía que la libertad comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede completarse dentro. Y tú lo estás haciendo. Estás dejando de buscar validación. Estás dejando de mendigar amor. Estás dejando de pensar que necesitas arreglar lo que el otro no supo sostener. Hoy solo piensas en crecer, en expandirte, en evolucionar. Y si alguien te dejó ir creyendo que ibas a esperar, se encontrará con una versión tuya que ya no está disponible. Una versión tuya que no busca cerrar ciclos hablando, sino viviendo, sintiendo, transformando. Y es ahí donde más desequilibras a quien no te valoró, porque esperaba a otra mujer, la que lloraba, la que insistía, la que enviaba mensajes a las 2 a.m., la que se disculpaba por sentir. Pero tú ya no pides perdón por sentir, ya no te excusas por tu intensidad, ya no te minimizas para ser aceptada. Y eso es tan impredecible, tan inusual, tan poderoso, que asusta. Porque ahora eres incómoda para quien no está listo para una mujer consciente, para quien sigue en dinámicas superficiales, para quien quiere atención, pero no conexión, para quien desea compañía, pero no profundidad. Tu imprevisibilidad no es rebeldía, es madurez, es el resultado de haber tocado fondo y haber salido con dignidad, con luz, con propósito, y esa luz no ciega, no castiga, pero sí muestra todo lo que el otro no pudo ver, todo lo que el otro no supo valorar. Así que si hoy sientes que estás cambiando, que ya no te reconoces, que algunas personas se alejan, no te detengas, no lo cuestiones, no te sabotees, estás evolucionando. Estás dejando de ser la mujer que respondía por costumbre y estás convirtiéndote en una mujer que elige, y elegir, desde la conciencia, es el acto más revolucionario que puedes hacer, porque cuando tú cambias, todo cambia. 5. Amar, sin volver. Esta es quizá la acción más silenciosa, pero también la más poderosa, y la que más libera tu alma de ese lazo invisible. Porque muchas veces creemos que sanar es olvidar, que sanar es borrar, que sanar es no sentir nada. Pero no, sanar de verdad es recordar sin que duela, es mirar atrás sin querer volver, es entender que aunque amaste profundamente, ese amor no era para quedarte,
era para despertarte. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y a veces esa oscuridad toma forma de un vínculo que dolió, de una historia que te rompió, de un amor que no fue correspondido. Y tu tarea no es fingir que no pasó. No es negar lo que sentiste. No es disfrazar de indiferencia lo que en su momento fue fuego. Tu tarea es amar sin volver. Amar sin quedarte atrapada en lo que pudo ser. Sin buscar culpables, sin esperar disculpas, sin reescribir mentalmente la historia para que duela menos. Amar sin volver es agradecer. Es decir, gracias por lo que me enseñaste. Gracias por mostrarme lo que no quiero repetir. Gracias por hacerme descubrir partes de mí que estaban dormidas. Porque el verdadero cierre no llega cuando el otro te explica lo que hizo. Llega cuando tú comprendes por qué lo permitiste, por qué ignoraste señales, por qué aceptaste migajas pensando que eran banquetes. Y cuando entiendes eso, no vuelves desde el rencor, ni desde el deseo de demostrar que ahora eres mejor. Simplemente, no vuelves. Porque tu alma ya no vibra en ese lugar. Porque ya no puedes encajar en una vida donde fuiste invisible. Porque tu presencia hoy exige reciprocidad, coherencia y verdad. Eso es lo que más desequilibra a alguien que no te valoró. Ver que no guardas odio, que no quieres revancha, que no bloqueas, ni llamas, ni haces escenas. Solo has soltado. Y ese tipo de soltar no tiene ruido, pero hace eco. Porque cuando una mujer ama sin volver, está diciendo, te quise tanto que me dolió despertar, pero ya no puedo quedarme donde no hay espacio para mí. Y ese tipo de amor, el que no exige, no reclama, no persigue, es el que más marca. Porque quien alguna vez sintió que te tenía asegurada, que podía ir y venir, que siempre habría un lugar para él, de repente se encuentra con tu vacío. Un vacío que no busca reemplazo, que no se llena con otros, que no necesita ser explicado, porque ese vacío es presencia. Es presencia de tu nueva versión, esa que ya no se ofrece, esa que ya no se vende por atención, esa que se respeta tanto, que no vuelve. Y si el otro te busca, si intenta regresar, si te promete que ahora sí cambiará, tú ya no necesitas comprobarlo, porque tu sanación ya no depende de lo que haga o no haga, depende solo de ti, de cómo elegiste amarte cuando nadie más lo hizo, de cómo te recogiste del suelo, limpiaste tus heridas y decidiste caminar hacia ti misma. Amar sin volver es la forma más sublime de cerrar un ciclo, y también la más dolorosa, al principio, porque exige aceptar que aunque hubo amor, no hubo reciprocidad, que aunque hubo conexión no hubo cuidado, que aunque te entregaste, el otro no supo recibirte, pero una vez lo aceptas, viene la paz de saber que diste lo mejor de ti, la paz de no quedarte con palabras guardadas, la paz de haberte elegido finalmente por encima de cualquier historia, y esa paz se nota en tu mirada, en tu silencio, en tu energía. Es la paz de quien ha sanado. Y eso es lo que más desequilibra a quien nunca pensó que te irías en serio. Porque el amor sano no grita, no implora, no insiste. El amor sano se honra, y a veces honrarlo es soltarlo. Así que si estás en ese punto, en el que todavía duele, pero ya no quieres volver, quédate ahí, no te traiciones. Cada vez que eliges no regresar a donde fuiste ignorada, te estás diciendo, mi amor merece ser cuidado, mi corazón merece ser sostenido, mi historia no se repite. Y eso es poder. Porque el verdadero empoderamiento no se grita, se vive. Y cuando se vive, ya nada ni nadie puede tocarte como antes. A veces creemos que la justicia emocional llega cuando el otro sufre, cuando nos busca, cuando se da cuenta de lo que perdió. Pero la verdad es que la justicia emocional más grande es tu propia transformación.
no para mostrarle nada a nadie, sino para vivir desde un lugar donde ya no necesitas que te elijan, porque tú ya te elegiste. Y cuando haces eso, rompes el patrón, detienes el ciclo. Te conviertes en una mujer que no repite, que no persigue, que no se conforma. Te conviertes en alguien que honra su luz y su sombra, que no necesita gritar para ser escuchada, ni quedarse para sentirse suficiente. Carl Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y hoy, si llegaste hasta aquí, es porque estás lista para transformarte. No necesitas permiso, no necesitas aprobación, solo necesitas el coraje de soltar lo que alguna vez suplicaste que se quedara, porque la vida te mostrará que lo que duele, enseña, y que lo que fue real nunca se pierde, solo se transforma. Y tú también te estás transformando en una mujer más libre, más consciente, más sabia y sí, más fuerte. Así que no mires atrás, no trates de entender lo que ya no tiene sentido. No busques respuestas donde solo hubo silencios. Tu alma merece paz, tu historia merece dignidad y tu corazón merece amor sin condiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta reflexión tocó algo en ti, te invito a dejar un comentario con una sola palabra: renazco. Así sabré que estás lista para escribir un nuevo capítulo, esta vez sin traicionarte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no dudes en compartirlo, porque sanar, cuando se comparte, sana más profundo.